Bienvenido, Ronnie. Ronnie Castillo, a tu tierra, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, Ronnie. Bien, gracias ahí. Cansados, ya que es una etapa muy dura. Logramos llegar a juego. La primera experiencia que tienes en tu vida, ¿cómo te ha parecido, Ronnie? La verdad que la experiencia es... No nos puede explicar la sensación de adrenalina que se siente alguien. Ronnie, en tu experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil de participar en la Vuelta Ciclística a Guatemala? La verdad que lo que más sufrí fue el primer día en el circuito, que fue un pinchazo y me quedé solo y me pasaba en la cabeza que no quería avanzar la vuelta y el grupo iba volando, ¿verdad? Me tocó trabajar solo, pero gracias a Dios logramos terminar el circuito, eso fue lo más duro, la cabeza que ¿Cómo te parecen los equipos que han venido a esta semana? La verdad que vienen bastante fuertes, cuatro equipos continentales, se siente, pero sí, la verdad también es una gran experiencia poder pedalear con El apoyo de tu papá, tu mamá y toda tu familia, ¿cómo están? sí, vaya, mi papá que no hubiera sido por ellos, hubiera sido, digamos que imposible no lograr porque ellos han estado apoyando siempre. ¿A quién le dedicas todo eso, Ronnie? Esta vuelta se la quiero dedicar a mi abuelito que el año pasado falleció y cuando él estaba enfermo yo le ofrecí si algún día corría la vuelta se le iba a dedicar a él. Se le iba a dedicar para mi abuelo y para toda mi familia. Gracias, muy amable. Que Dios te bendiga y seguir adelante. Ronnie, una pregunta. ¿Tenés pensado participar en otras futuras vueltas? La verdad sí me gustaría, hay que seguir preparándonos. La verdad que mi experiencia esta vuelta